Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos nuevamente comenzando con la reunión y la transmisión, así que vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ser Él nuestro eje, vos Señor Jesucristo por estar siempre sustentándonos a nosotros, a cada uno de los que te creemos y que te amamos. Gracias por estar guiándonos y por este compartir que vamos a tener para que sea para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para la gloria tuya y la edificación nuestra y de todos los que van a escuchar. En tu nombre, Señor Jesús, te agradecemos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir ciertas características de Dios nuestro Padre y obviamente de nuestro Señor Jesucristo, porque convengamos que la palabra hoy nos dice que en Él, en Jesucristo, habita hoy corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad, perdón, de Dios sería, ¿no? Así que bueno, con respecto a Dios, en cuanto al mundo, quiero compartir un versículo en Romanos capítulo 1 para dar comienzo a esto. Romanos capítulo 1, versículo 20. Entonces tenemos que aprender a tener en cuenta o estar atento, ¿no?, a ciertas características que Dios tiene, ¿no? Porque a pesar de que varias veces repetimos, siempre estamos aprendiendo de Él, ¿viste? Y prestar atención a su palabra, a su voluntad, es lo que enriquece la vida de cualquier ser humano, ¿no?, que quiera creer. Y fíjense este gran versículo 20, ¿no? Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Excusa para qué? Para no creer, diría. Hay mucha gente que hoy, a pesar de la evidencia en la creación de todo, ¿no?, deciden no creer, siendo que existe tal exactitud en todo lo creado que es una evidencia tan contundente que muestra la presencia de Dios y de un creador poderoso, ¿no?, atrás de todo esto. Es tan preciso nuestro Padre. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3. Que no hay que ser un letrado, un intelectual, un erudito como para no darse cuenta de que Dios existe y que está atrás de todo esto. Y que siempre su creación, como dice su palabra, fue hecha en nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la creación de Dios, sea de todo lo que existe, de la misma vida del ser humano, tiene como propósito a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la unificación de todos, ¿no? Pero miren lo que dice acá Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Vieron?
Qué tremendo, porque esta es la precisión de Dios, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El día tiene 24 horas, la hora 60 minutos, el minuto 60 segundos, el año entre 364 y 366 días. Es así de preciso el movimiento de los astros, las estaciones. Pero no solo eso, esos son hechos científicos demostrables de la presencia de Dios, ¿no? Los diferentes climas, la capacidad del ser humano de adaptarse, no solo del ser humano, sino también de las distintas especies. Hola Lucía, Dios te bendiga. Pero también todo lo profético que tenga que ver con respecto a la humanidad, como fue y cómo debería ser el cristiano de acuerdo a las referencias de los creyentes en la antigüedad y hoy, ¿no? La venida de Cristo, las promesas que tenemos, un montón de cosas, ¿no? Es así de preciso y tan certero nuestro Padre, y hoy también nuestro Señor Jesucristo, por la magnitud de su deidad, ¿no? Fíjense un versículo más, Primera de Pedro. Esto es como una introducción que estamos haciendo para notar ciertas cosas y ciertas características de Dios que son irrefutables. Si alguna vez te preguntaste para qué viniste cuál es el propósito de tu vida, para qué estás en esta vida, y bueno, la palabra dice que el propósito de nuestras vidas está en Jesucristo. Jesucristo es el propósito de todo, de toda la creación. Ahí es cuando alguien le encuentra el sentido a su vida, o le da la dirección que realmente le va a traer beneficios y crecimiento a la vida. Miren, vamos a tener que leer el versículo 1 para darle contexto a esto. Dice, capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. Dispersión, perdón. Y Bitinia, elegidos según la, ¿qué dice? Presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ustedes saben que esta es una característica de Dios, ¿no? Por eso que Él dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Él tiene presencia. Hay algunos que dicen que Dios no tiene el control de todo, pero evidentemente esto no es así. Con este solo versículo de Eclesiastés 3:1 hay un marco que Dios estableció donde está todo dentro de ese marco, y en la presencia, ¿saben lo que es la presencia? Es la capacidad de ver antes de que suceda. Por eso los Salmos dice, te conocí desde antes que estuviese en el vientre de tu madre. ¿Viste? Él sabía quién iba a ser yo, quién iba a ser vos, quién íbamos a ser nosotros. Él sabía quién iba a creer y quién no iba a creer. Y en base a esto nosotros vamos a desarrollar hoy este compartir y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, viendo esta capacidad de nuestro Padre y hoy también de nuestro Señor Jesucristo, porque repito,
En Él, en nuestro Señor, hoy habita toda la plenitud de Dios. Y es a quien Dios estableció para que se encargue de todo. Así que en este capítulo 1, versículo 9, dice, fiel es Dios. Claro, su fidelidad la fidelidad de Dios es perfecta. Esto que está sucediendo, que sucedió y que va a suceder, es por la fidelidad de Dios. Porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, hay una fidelidad de Dios, ¿no? Que está dentro del marco que Dios estableció para el desarrollo de la vida y de todo en nuestro Señor Jesucristo, por el cual, dice, fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto es algo tremendo, porque el llamamiento de Dios, muchos dicen que es condicional. Evidentemente, el llamamiento de Dios es incondicional, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? O sea, que está disponible para cualquiera que quiera creer, ¿no? Ese es el llamamiento de Dios, no es que me llamó a mí y a vos no. No. Dios nos llamó a todos y se hizo tangible a partir de la evidencia del poder mostrado en la misma creación en nuestro Señor Jesucristo. Y en todas las promesas desarrolladas en su Cristo, que hoy se cumplieron y que se siguen cumpliendo a medida que uno cree, ¿no? Pero bueno, acá es donde nosotros vamos a entrar en una disyuntiva, porque hay un versículo especial. Vamos a ir a Romanos 11. Y una aparente contradicción, ¿no? Porque este versículo es muy usado en ciertos discursos. ¿Y por qué? Porque en muchas versiones de la Biblia se ha traducido así, tal cual está escrito acá, ¿no? Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Dijiste bien. Versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo es muy nombrado, ¿no? En muchas prédicas, ¿no? Así tal cual, y da a entender como que es irrevocable, quiere decir que es innegable, inquebrantable, es el llamamiento. O sea que no hay capacidad de parte de aquel que fue llamado de resistirse a ese llamado o no. Es irrevocable, para él es irrevocable, ¿no? Sin embargo, esta palabra irrevocable es una mala traducción, yo le quiero decir, es la palabra griega ametameleta. Significa sin arrepentimiento, sin cambio de parecer, sin pesar. ¿Qué palabra? Irrevocable. ¿Entendés? No debería traducirse irrevocable, porque da a entender como si fuera que me llama y yo no puedo negarme ese llamamiento, cosa que hoy evidentemente eso no ocurre, porque si le llamó a todo el mundo, ¿no? Porque Juan 3:16 dice que por todo el mundo murió Jesucristo y ahí está el llamamiento, ¿entendés? Entonces, ¿cómo es que hay gente que dice que no cree? El llamamiento de Dios es sin pesar, sin cambio de parecer. El don de Dios es sin arrepentimiento. Él no se arrepiente de haber dado el don, no se arrepiente de haber llamado a todo el mundo.
no le pesa haber llamado inclusive al que no cree. ¿Entienden? Eso es lo que significa este versículo. ¿Entienden? Porque si hay algo que nosotros tenemos que aprender de Dios y nuestro Señor Jesucristo es el respeto que tiene por la vida del ser humano, ¿no? Te dio tu vida, me dio mi vida y me dio a mí la capacidad de elegir o no. Amén de que Él ya sabe si yo voy a creer o no. Eso es otra historia que más adelante o que no afecta lo que se llama comúnmente como el libre albedrío, ¿no? Y Él nos llamó a que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Esa comunión, ¿no?, es algo muy importante porque Él es el propósito de la vida del ser humano. Significa, ¿no?, a participar en una unión viva con nuestro Señor Jesucristo. Eso es comunión. A participar en Él y con Él, con nuestra vida. O hacerlo partícipe, o nosotros, mejor, hablando más apropiadamente, nosotros hacernos partícipe de la vida de Él, ¿no? Nos llamó a que nosotros vayamos a la comunión con Jesucristo. Esa es la palabra koinoneo, a que vayamos a depositar partícipemente nuestra vida en Él y hacerlo partícipe en nuestra vida a Él, ¿no? Por eso es que siempre compartimos que esa confesión de Romanos 10:9 no es un hecho de un antes y un después, es un hecho continuo que el cristiano tiene que desarrollar en su vida. Todos los días el Señor Jesús es el Señor de mi vida. Yo lo hago partícipe vívidamente de mi vida, ¿no? Todos los días existe esa confesión. Al hacerlo partícipe de mi vida, todos los días, eso me lleva a participar en comunión con aquellos que también deciden hacer lo mismo, que responden al llamamiento de Dios en esa comunión con su Hijo, ¿no? Responden. Entonces ahí nos juntamos como cuerpo, como iglesia, como un solo varón, como quien dice. Eso es algo tremendo. O sea, acá, Romanos 11:29, hay una mala traducción, no es que es irrevocable en el sentido de que yo no me puedo negar al llamamiento de Dios, sino que Dios no se arrepiente de ese llamamiento, no cambia de parecer de ese llamamiento, no le pesa haber llamado, aunque siquiera nadie crea. No, porque Él entregó a su Hijo por amor a todos, ¿no? Esa es una cualidad de Él nata, y Él es así, y eso es lo que caracteriza que Dios sea Dios, ¿entienden? Es algo tremendo, ¿no? Mire, vamos a leer una parábola para entender esto un poquito del llamamiento. Mateo 22. Mateo 22. Claro, eso significa, como dice ahí, me mostró Carmen, ¿no?, que el llamamiento y los dones de Dios nunca van a ser retirados por Dios, a pesar de que nadie crea, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que ahí el que respondió al llamado va a tener su bendición, y el que no va a tener su consecuencia, porque vos no podés negar que Dios existe solamente estudiando la capacidad que tiene el cuerpo humano. Hay cosas que todavía el ser humano no entiende. Por ejemplo, la ciencia no sabe
cómo se desarrolla el hueso del bebé en el feto, cómo se desarrollan los cartílagos, eso. O sea, no podés, la conexión que tiene el cuerpo humano, las neuronas, no, es algo que todavía, la otro día leía un hermano que publicó acerca del hombro, el hombro del ser humano. Hasta hoy en día están tratando de reproducir computarizadamente, como quien dice, la capacidad que tiene el hombro del ser humano en los así llamados hoy robots, y no pueden llegar a esa capacidad. Entonces, voy a decir, no, esto se hizo del azar, no, porque tiene una precisión, una capacidad, una habilidad tal que no viene del azar, viene de un ser superior, ¿no? Dice que son inalterables también. Es inalterable, claro, eso es algo inalterable. El llamado de Dios y sus dones son inalterables hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en esta vida, ¿no? Vamos a leer esta parábola, ¿Dónde está? Mateo 22, acerca del llamado, ¿no? Porque estamos hablando de responder a su llamado por nuestra libre decisión, a pesar de que Dios ya sabe quién va a responder o que no. Pero Él, en su amor, no solo llamó al que iba a responder, sino también al que no iba a responder, porque evidentemente todos tienen las capacidades de responder. En algún momento de su vida, todos tienen la capacidad de responder. Mateo 22, versículo 1, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, quiero comentarle, el tema de la parábola es una figura de edición, ¿no?, que engrandece el mensaje. Es decir, una figura de edición engrandece el mensaje y le da un entendimiento mejor a lo que se quiere decir. El mayor ejemplo que siempre tenemos algunos que tomamos la clase fundamental del libro es cuando dicen la tierra está seca, y cuando te ponen la figura de edición te dicen la tierra está sedienta. Ahí vos engrandeciste el mensaje y entendés que hace falta lluvia, ¿viste? ¿Entendés? Hace falta, hola Carlos, Dios te bendiga, hola Ceci, Dios te bendiga. Bueno, acá Jesús le habla por parábola y le dicen en el versículo 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Bueno, ahí está, fiesta de bodas a su hijo. En la creación de todo el propósito de todo lo creado es Jesucristo. Hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿no? Y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, ¿no? Más esto, ¿qué dice? No quisieron venir. Hola Carmen, Dios te bendiga. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Llama, ¿no? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron, ¿viste? Encima. Porque Jesucristo nos envió como sus testigos hasta lo último de la tierra. Le voy mostrando el significado de esta palabra, pero en muchas ocasiones aquellos que predicamos fuimos, como los apóstoles, por ejemplo, ellos fueron mártires, ¿no? Al oír el rey, dice, se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Bueno, esto evidentemente es un hecho que va sucediendo y va a terminar de suceder cuando venga Jesucristo. Entonces dijo a sus siervos, ya que nadie quiere venir, ¿no? Las bodas a la verdad están preparadas.
mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Viste? Ahí, entramos todos ahí, a las bodas del Señor. Malos, buenos, ¿viste? Entramos todos. ¿Viste? Todos pecadores. Vamos a la boda del Rey, ¿no? Del Hijo del... Y entró el Rey para ver a los convidados. Y miren acá, yo les voy a mostrar algo, ¿no? Porque hay dos maneras de no responder al llamado. Es directamente como hicieron estas personas, que directamente no quisieron creer, y después están los que dicen que creen, y se meten en las bodas, pero pasa esto. Y vio un hombre que no estaba vestido de bodas, dice, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Ustedes saben que en esa época, en el Oriente, cuando invitaban a la boda, el rey invitaba a la boda a los pobres, si estos no tenían vestido, ellos tenían la vestimenta apropiada para darle al pobre, al pobre, para que participe de la boda. Y era ley que esté vestido para la boda, ¿viste? Y el hecho de estar ahí, no vestido, bueno, indicaba que este hombre había rechazado el vestido del rey. ¿Entendés? Era una ofensa. Eso significaba. Bueno, mucho, la palabra nos habla de los lobos rapaces. Dice: saldrán de ustedes. ¿Vieron? Esta es la parábola. ¿Viste? Esta es la respuesta a los llamados, al llamamiento, a aquellos que rechazan, a aquellos que se infiltran, pero siguen rechazando en su interior. ¿Viste? Hablan de Dios, participan, están convidados ahí, pero no se han vestido de Cristo. ¿Entienden? Hablan de Cristo, pero no se han vestido de Cristo. Dice entonces el rey dijo a los que servían: atadle los pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Así que bueno, hermano, fíjate que nosotros cuando participamos del Señor, esa participación viva con el Señor, es porque nos vestimos del Señor, le hacemos partícipe de Él, ¿no? No le usamos a Él para hacer partícipe a otro y nosotros nos quedamos con nuestros rudimentos mundanos, porque tarde o temprano la justicia de Dios viene a nuestra vida, o va a venir cuando retorne Jesucristo, ¿no? Esto es algo tremendo, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esto es, esta es la evidencia verdadera del llamado de Dios y de la respuesta de aquellos que responden o no al llamado de nuestro Padre, y hoy mismo de nuestro mismo Señor Jesucristo, que nos llama a ser parte de su obra, de su cuerpo, ¿no? Nos muestra quién es Él. Pero al recibir esto, al responder, nosotros somos convidados a las bodas, somos partícipes de esa comida, de ese convite, de esa gran comunión con el Señor. Tremendo, ¿no? Parece que están golpeando. Eso es. El hueso de la niña. Ah, perdón, acá no. Me distraje. Así que bueno, vamos a volver a Romanos 8:29 y vamos a Romanos 8, perdón. Romanos 8. Y vamos al versículo 29. Vamos a desarrollar este llamado un poquito.
versículo 29. ¿Qué dijiste, perdón? Romanos 8. No, perdón, versículo 28, ¿no? 8:28. 8:28. ¿No? Me equivoqué acá en mis anotaciones y cuando miro acá la Biblia era un versículo anterior. Y dice, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Aman a Dios, aman. El texto traduce amando. Es un hecho continuo, un presente continuo. No es algo que yo digo, si yo amo a Dios, ¿viste? Hoy y listo, terminó. Es un hecho, un presente continuo, amando a Dios. Y aquellos que amando a Dios, continuamente sería, sabemos que todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que nosotros tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Entendés? Porque Él es el propósito de la vida de aquel que responde a este llamamiento. A partir de ahí se desarrolla todo. Vos tenés que entender esto para que el sentido de tu vida sea pleno. Para que cuando viva tu vida, vos estés satisfecho, completo. Por eso dice la palabra, y vosotros estáis completos en Él, sin que os falte cosa alguna. ¿Entiendes? Este es el propósito, porque a los que antes conoció, porque esa es la presencia de Dios, ¿no? A esto también predestinó, ¿no? Porque Él sabía, ¿no? Él sabía quién iba a creer y quién no, pero igual llamó a todos. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Claro, cuando habla de hermano, le está hablando a aquellos que le recibieron como su Señor, ¿no? Entendieron que Él es el primogénito, el primero, ¿no? Entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto que también dice, llamó. Y a los que llamó, a esto que también dice, justificó. Y claro, fuimos invitados a sus bodas. Fuimos vestidos, cuando creímos en Él, fuimos vestidos del Espíritu Santo, podemos vestirnos de Cristo, podemos mantenernos amando, podemos mantenernos en este convite hasta que termine, ¿no? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Claro. Imagínate, yo era un pobre pecador que andaba por ahí en la oscuridad de este mundo, creí en Jesucristo y me vistió para ser participante de las bodas del Hijo del Rey. Es algo tremendo, ¿no? Esto es clave. Tenemos que aprender que esto significa, no habla de una perfección, habla de una fidelidad. Amando es un hecho continuo en que vos fielmente te mantenés en Cristo. Y eso significa amar a Dios. Muchas veces pecás, muchas veces, porque convengamos, esto como aprendimos el compartir pasado, el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Básicamente está mintiendo también, porque somos pecadores. Pero recibimos su gracia porque le recibimos a Él, porque aceptamos ese llamamiento y recibimos ese llamamiento. Y bueno, fuimos vestidos de Cristo, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Dice la palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínate vos, el creador, el que estableció todo, el que dice, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El que estableció todo, el que en Cristo, el que dio el propósito de todo en Cristo, te dice, ¿quién es contra vos? Si Dios es con vos, nadie.
Nadie. ¿Verdad? No existe algo que pueda. Imagínate, este es el convite al que fuimos hechos nosotros invitados, fuimos llamados. Dice que el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Bueno, acá es donde yo comienzo a darme cuenta de lo que representa esa boda del Rey, ¿no? De ese alimento que estoy recibiendo, ¿no? Porque no hay nada que yo no tenga en Jesucristo, que verdaderamente haga plena mi vida. Cuando el propósito de mi vida es Él, bueno, yo estoy completo en Él sin que me falte cosa alguna. No, pero me falta esto, me falta... Nada me falta, nada. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que quiere decir, como decía Wilber. Yo tengo que aprender, como decía la palabra, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nada me falta. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién me va a condenar? ¿Quién te va a condenar si estás en Cristo, estás en la boda? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque tenemos esa mala costumbre de querer condenarnos uno a otro. Y acá te dice la palabra, ¿quién es el que condenará a esos llamados, ¿no? Y a los que respondieron al llamamiento, ¿no? Porque todos estamos en la obra del Señor. La obra del Señor, ¿dónde comienza la obra del Señor? En tu vida. Y muchos hablan del movimiento en la iglesia. No, Señor, la obra del Señor comienza en tu vida, en tu familia. Fíjate vos que a los ancianos le dice, es requisito que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la casa del Señor? Ahí comienza la obra del Señor, ¿no? Ahí. Entonces, no tenés que condenar, ¿viste? En el sentido de condenar, no, porque dice, Cristo es el que murió, dice. Y más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros, porque imagínate, tal vez yo haya cometido pecado condenable a la vista del ser humano, pero aquel que me señala también cometió pecado condenable a la vista del ser humano. ¿Y quién es el que intercede por mí y por él? Jesucristo, ¿viste? Porque Él fue intentado en todo, pero sin pecado. Él es el que sabe. ¿Entienden? Por eso tenemos que aprender a recapacitar en esta enseñanza anterior acerca del perdón, ¿no? Porque el perdón está en Cristo y el propósito para que, si yo tengo comunión con Cristo, consecuentemente me va a llegar, porque si andamos en luz, dice la palabra, tenemos comunión unos con otros. Claro. La clave es andar en luz. Claro. Así que ese es el punto fundamental, dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y bueno, por ahí te quieren separar acá, te quieren separar allá, porque vos no coinciden con vos, porque no están de acuerdo con vos. No te preocupes, nadie te va a poder separar de Cristo, dice. Dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Imagínate si esto no te separa, que otro te señale nomás, menos te va a separar, ¿viste? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Claro, bueno, lamentablemente nosotros, Jesucristo dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Sí. ¿Viste? Pero ¿a quién le decía? A los suyos, porque Él vino a los suyos. A los suyos vino, y los suyos que dice, no le creyeron. Muchas veces esto sucede en los nuestros. Eso es lo que a veces duele, ¿viste? Pero es así. Así que no te preocupes por esas cosas. Dice,
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si te ven derrotado, este versículo te dice que sos vencedor, ¿no? Porque vos fuiste llamado a esas bodas, fuiste convidado a esas bodas, ¿no? Y estás nutriéndote, fuiste vestido por Dios y estás nutriéndote del alimento en Cristo, siendo partícipe activo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, del convite de nuestro Señor Jesús. Así que somos más que vencedores, ¿viste? Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Bueno, aquel que dice Dios no tiene el control, bueno, te puedo asegurar que sí tiene, nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese llamamiento, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada te puede separar de esto, hermano. Nada, realmente nada. Este es un debe compartir que yo quería hacer con respecto a la característica que Dios tiene, que Dios, como dice, hace salir el sol sobre justo e injusto. No hace excepción de personas. Sí hace excepción. No acepción. ¿Por qué hace excepción? Por aquel que cree y aquel que no cree. Esa es la condición, ¿no? La excepción se da, bueno, él responde, aquel no. Pero la excepción no hace. Él dio a todo sin pesar, sin arrepentimiento, sin cambio de parecer. Es inalterable el llamamiento de Dios a toda la humanidad y el don para todo aquel que quiera creer. Es inalterable. Así que aprovechemos, hermanos, de estas bendiciones, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Estamos completos en Él sin que os falte cosa alguna. No, pero me falta. No, sin que os falte cosa alguna. Uno tiene que aprender a creer en nuestro Señor, porque de esta manera yo me hago partícipe vívidamente del Señor Jesucristo. Eso es comunión. Y con Él vienen todas las cosas. Lo que a mí me parezca que me falta, bueno, a mí me falta tener más comunión con Él, porque con Él viene todo lo que a mi parecer me falta. Ahora, si me sigue faltando, tal vez porque mi comunión con Él no está muy continua, como digamos. Este amando no es muy continua, cuando me acuerdo. No, tiene que ser, la vida no se vive por emociones, sentimientos, la vida se vive por decisión, por compromiso, por disciplina, y eso trae buenas emociones, buenos sentimientos, trae angustia, hay un sinfín de cosas que vos pasás, ¿viste?, en el medio, pero el fin de todas las cosas es la victoria, ¿no? Aún si tuviéramos que dormir en Cristo, porque tenemos la eternidad en el Señor y con el Señor. Así que, bueno, oramos. Padre, te damos gracias una vez más por este compartir que pudimos tener en nuestro Señor Jesucristo, por este llamado que nos hiciste desde antes de la fundación del mundo, en Él. A vos, Señor Jesucristo, te doy gracias por seguir llamando de parte de Dios, siendo la oportunidad de la vida de cada ser humano para encontrar el propósito de su vida en vos, porque en vos fueron creadas todas las cosas, y bueno, y así aprovechar
hasta el último segundo de esta vida acá en esta tierra, estas ventajas y este convite, a estas bodas a las cuales fuimos invitados a participar. Así que te agradecemos, Señor Jesucristo, por esto, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.